un tema muy interesante, tratamiento farmacológico en la salud mental. Hoy vamos a tener de invitada especial a la doctora Alejandra Bustamante. Ella es residente de psiquiatría del segundo año de la Corporación Universitaria Remington. Entonces nos va a estar trayendo esta información tan importante el día de hoy. Pero también está con nosotros el doctor Ramón Eduardo Lopera, nuestro director, líder de la clínica Servir, a quien le damos los agradecimientos por hacer posible este espacio, por generar estos momentos tan importantes de interacción con nuestras familias. Y precisamente, pues, ¿quién más que el doctor para darnos como una especie de abrebocas en este tema que él maneja también y que la experiencia le ha dado tantos conceptos? Entonces, doctor Ramón, bienvenido, qué bueno que está con nosotros el día de hoy y aquí están las familias atentas para escucharlo. Freddy, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en este espacio académico, hoy con la presencia de la doctora Alejandra, residente de segundo año. Habíamos pensado, Freddy, y había hablado con la doctora Alejandra, que inicialmente ella hablaba unos 30 minutos y luego hacíamos preguntas y respuestas. Pero de acuerdo a lo Señor. último que hablamos, he tomado la decisión por una reunión que me ha resultado de última hora con la Asociación Colombiana de Patología Dual, de la que hago parte, de entonces empezar yo con este conversatorio de lo que es mi experiencia en torno al uso de los psicofármacos en psiquiatría. Entonces, Freddy, si estás de acuerdo, avanzamos con este tema. ¿Listo? Bueno, a mí me gustaría, de todas maneras, Freddy, lo que hemos dicho siempre, que ojalá las familias que nos están viendo y escuchando tomaran un lápiz, un papel y tomaran algunas notas muy importantes porque hagamos de este espacio una oportunidad de aprender. Yo voy a estar con ustedes solamente 20, 25 minutos. Me retiro porque a las 7:30 tengo otra conferencia. Tres cosas quiero hablar con ustedes. Número uno, ¿de dónde surge el concepto de cuando hacemos un diagnóstico, llamarlo trastorno? Eso es número uno. Número dos, hablar un poquito qué son los psicofármacos en general, Alejandra. Y número tres, cómo es nuestra filosofía, nuestro aprendizaje y nuestra mirada en torno al uso de los psicofármacos que tenemos en nuestra clínica Servit. Entonces, voy a dar inicio con el primer punto. ¿Qué es un trastorno? Nosotros los médicos especialistas en psiquiatría y los psicólogos necesitamos acudir a una clasificación de los problemas de la esfera mental para poder ponernos de acuerdo, de tal manera que lo que veamos aquí en Antioquia, en Colombia, sea lo mismo que ven en Japón, en China, en Rusia. Entonces, ¿qué hacemos los psiquiatras? Hacemos clasificación de síntomas. Y si consideramos, por ejemplo, que una persona tiene más de 2 semanas tristes, más de 2 semanas que no disfruta de las cosas, si pierde el apetito, si no duerme bien, si está desatento, distraído, si tiene ideas de culpa, ideas de suicidio, entonces por consenso definimos, hombre, esto es un fenómeno que se llama trastorno depresivo mayor. La palabra trastorno en psiquiatría es una palabra que no se siente como bien. Y quiero decirles también que existen muchas clasificaciones de enfermedades mentales. Nosotros debemos clasificar con la clasificación internacional de enfermedades mentales, que es el DSM-10, que ya llegó el DSM-11, y ahora tenemos que clasificarlo de acuerdo a este manual. Pero hay el manual de clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, que está en su versión, en su quinta versión revisada. Y existe también la clasificación latinoamericana de trastornos mentales. No la usamos mucho en Colombia. La que más usamos es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, y que vamos a empezar a clasificar con el CIE-11 y el DSM-5 en su versión revisada. Pero existe la clasificación francesa de enfermedades mentales. Y hay otras clasificaciones. Y si algo usan esas clasificaciones es la palabra trastorno. Y vuelvo y les digo, a mí esa palabra no me gustaba mucho hasta que me di a la tarea de buscar en la literatura el DSM-5 y entender qué es lo que significa trastorno. Porque hablamos trastorno depresivo, trastorno del neurodesarrollo, trastorno de la personalidad, trastorno afectivo bipolar, trastorno esquizoafectivo, trastorno neurocognitivo. Y cuando usamos esa palabra y como estamos enfocados, pensamos muchas veces que la palabra trastorno recae en el que padece la condición clínica, pues yo les quiero dar una buena noticia. La palabra trastorno hace referencia a que es un complejo de síntomas y signos tan difíciles de abordar que un solo profesional tiene dificultad de hacer una buena aproximación. De tal manera que las clasificaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Organización Mundial de la Salud es un consenso de expertos donde participan genetistas, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, abogados, una gran cantidad de profesionales, porque finalmente los diagnósticos llevan a unas consecuencias de tipo jurídico y de tipo legal también, porque a partir de eso se hacen indemnizaciones, se dan incapacidades, se dan pensiones.
Pero la palabra trastorno en sí, lo que más hace referencia es a que es un complejo tan difícil que una sola persona no posee la verdad frente a ella. Significa que el especialista que está frente a una persona en condición de paciente necesite una condición humilde, una condición respetuosa, una condición científica para poder ver que el fenómeno que tiene al frente es tan complejo que lo llamamos trastorno. Sigo para avanzar y dar más claridad. La palabra trastorno hace referencia también que los diagnósticos que nosotros hacemos son diagnósticos muy subjetivos, que dependen mucho del observador, que depende mucho del momento en que se hace la entrevista, que hay muchas variables y que, por supuesto, hay muchos sesgos. Los diagnósticos de medicina, en algunas áreas de la medicina, son fáciles de hacer. Una radiografía que muestra una fractura de cualquier parte, de cualquier hueso, es claro el diagnóstico porque está la radiografía. Desde la oncología, si tú miras una biopsia y tú identificas una lesión tumoral, tú sabes precisión dependiente de quien observa. Y otra cosa también, los diagnósticos pueden evolucionar, evolucionan. De hecho, muchos niños que tuvieron depresión en la infancia o en la adolescencia pueden estar presentando lo previo a lo que puede ser a la edad de 20, 30 años una enfermedad bipolar, por ejemplo. O un niño con déficit de atención con hiperactividad puede presentar más adelante otra condición clínica. Y también en muchos diagnósticos, por ejemplo, que nosotros hacemos, entonces depende de la cultura. Hay cosas que culturalmente son muy aceptadas en unas culturas más que en otras. Arelis, te está levantando la mano. Prende el micrófono para que preguntes, porque para mí una pregunta es una oportunidad de aprender. Sigue, Arelis, por favor. Doctor, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Arelis, cuéntanos. Sí. Buenas noches, Doctor, Arelis. esa ha sido mi pregunta siempre. Si yo como madre de un paciente con diferentes trastornos, a nivel de ansiedad, a nivel conductual, a nivel de atención e hiperactividad, desde su infancia he llevado el tratamiento como se debe, porque en vez de mejorar, se va presentando mucha más dificultad y yo he hecho todo lo posible porque lleve el tratamiento y porque no falte nada. Eso uno como padre lo pone a uno como en un contexto de mucha depresión, pues de mucha tristeza, de impotencia, de por qué no mejora si se le ha hecho la farmacología, se le ha hecho todo el tratamiento de psicología, de acompañamiento. A ver, doctora Alejandra, intenta darle una respuesta a Arelis y yo te complemento. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Arelis, mira, yo me imagino que tu pregunta puede ser la pregunta como a muchos familiares, porque digamos que en la parte de la enfermedad psiquiátrica uno a veces se ve frustrado precisamente por lo que tú nos estás diciendo. Yo estoy haciendo como todos los pasos, pero de pronto mi familiar no está mejorando hasta el nivel que yo pensaría que podría mejorar, llegar a tener su nivel basal. Entonces, en cuanto a eso, es muy importante saber que dentro de las enfermedades psiquiátricas se ha demostrado por neuroimágenes, por imágenes funcionales del cerebro, que hay un deterioro cognitivo con muchas de las enfermedades, con la mayoría, si no es con todas. Entonces, a través de que los episodios, ya sea de una depresión, de una manía porque tenemos un TAP, de una psicosis porque tenemos una esquizofrenia, una psicosis porque mi familiar es consumidor, el cerebro va perdiendo unas uniones neuronales y unas capacidades que, aunque yo mitigue de pronto un poquito de esos síntomas en el momento y el paciente se tranquilice, tenga una mejoría, puede que no me regrese al estado en el que yo lo conocía antes de que empezara con esa enfermedad mental. Alejandra, y para completar un poquito tu respuesta, intentar contestar esa, puedo decir lo siguiente, mira. Yo colaboré en una investigación que hizo el doctor Juan David Palacio, que es un psiquiatra infantil aquí de Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia, y él hizo una búsqueda de hijos de padres bipolares y encontró que muchos hijos de padres bipolares había de base una hiperactividad y un déficit de atención. Entonces, lo que es en un principio una hiperactividad y déficit de atención puede ser el inicio de una enfermedad bipolar. Lo que tú has hecho, Arely, y lo hacen muchas familias, lo hacen bien. Lo que pasa es que los diagnósticos en la enfermedad mental se van complejizando. Muchos trastornos aparecen en la niñez y van desapareciendo, pero algunos otros continúan. Y en la adolescencia igual. Ahora puede tener un trastorno oposicionista, consumo de marihuana o de cocaína o cualquier de estas sustancias psicoestimulantes, más que psicoestimulantes, de adictivas, entonces puede desencadenar un cuadro psiquiátrico realmente severo. Listo. De tal manera que estos diagnósticos son muy complejos, requieren una vigilancia longitudinal a largo plazo. Muchas enfermedades se controlan, pero desafortunadamente muchas continúan. Bueno, entonces, Freddy, llevo de este conversatorio y de estos 25 minutos, 18, y me falta hablar de dos temas.
Ya les hablé qué es trastorno, lo difícil que es hacer consenso, las variables que hay para establecerlo. Y no se confundan mucho, es que eso depende de la edad, de la evolución, y a veces se diagnostica un trastorno oposicionista desafiante en la niñez, pero luego puede ser un trastorno de la conducta y luego puede ser un trastorno de la personalidad. Bien, dejemos por ahora ahí. Segundo tema, ¿qué son los medicamentos? Los medicamentos que usamos en psiquiatría. Cuando yo terminé de especializarme en psiquiatría hace más de 24 años, tenía una fe profunda, Alejandra, profunda, al medicamento, a la risperidona, a la fluoxetina, a la olanzapina. Y yo creo en los medicamentos, y creo en medicamentos de buena calidad. Lo que pasa es que los medicamentos son una ayuda a los procesos terapéuticos. Un medicamento unido a una buena estrategia psicoterapéutica, un medicamento unido a un apoyo de tipo ocupacional, a una buena psicoeducación, realmente es salvador. Y aparte de eso, con o sin tratamiento farmacológico, algunos pacientes se descompensan. De tal manera que yo creo en los medicamentos, pero hoy no deposito el 100% de la confianza en el medicamento. Porque a nosotros nos ha ido bien en servir, porque para nosotros el medicamento es una ayuda dentro del proceso terapéutico. Los medicamentos en psiquiatría no son muy viejos, son realmente jóvenes, son solo 60, 70 de 1900 de la década del 40, cuando aparecieron los primeros antipsicóticos, después aparecieron los primeros antidepresivos, y Alejandra va a hablar con detalle sobre todos los medicamentos, pues sobre algunos, los que más usamos, y esperamos que queden muchas preguntas, muchas inquietudes, Freddy, y yo me comprometo, si nos agendamos, para que dentro de 8 días miremos la posibilidad de hacer una pregunta, una conferencia sobre preguntas y respuestas en torno a lo que quieras, a los medicamentos, a los diagnósticos, a los tratamientos, pero cosas generales, no cosas específicas de cada paciente, de cada ser querido, pues es importante, pero no tratamos de tratar casos específicos, sino que así como la pregunta de Alelis, y bien lo ha dicho Alejandra, nos ayuda a resolver dudas de los demás. No se les olvide que no hay preguntas tontas, que la pregunta que no es buena es la pregunta que no se hace. Y una pregunta, muchas veces el mayor problema es que la gente tiene miedo de hacer. Los psicofármacos son jóvenes. Bueno, eh, los medicamentos son muy importantes, son necesarios y ha permitido que los pacientes no se queden mucho tiempo en las instituciones de psiquiatría. También tienen cada día menos efectos secundarios, son más específicos, son más variados y se están usando en todo el mundo. Y cada vez hay menos estigma, menos temor para usarlos. Hay un problema muy grande que tenemos los psiquiatras, es que cualquier fórmula que nosotros hagamos siempre va a estar bajo el juicio, bajo la opinión de la familia, del otro colega, de otros profesionales. ¿Por qué? Porque no entienden el beneficio de los psicofármacos. Cuando nosotros mandamos medicamentos, en la mayoría de tratamientos no es para el resto de la vida. Lo usamos de manera transitoria. Cuando hay enfermedades en la esfera mental que son muy consolidadas, como una enfermedad bipolar, como una esquizofrenia o como unas alteraciones neurodegenerativas, pues sí consideramos que los medicamentos deben ser por un tiempo indefinido. Pero cada vez más dejamos de utilizar la palabra por el resto de la vida. Además, porque la experiencia clínica nos ha mostrado que en muchos niños y jóvenes esos medicamentos con el tiempo se pueden suspender. Pero cuando hay diagnósticos muy bien definidos, la recomendación es observar el paciente, seguirlo, y si hay estabilidad, vamos mermando el medicamento. En servicio para la vida o servicio salud integral, nosotros tratamos de usar la mínima dosis de medicamento con el mayor beneficio terapéutico posible, utilizando la mejor evidencia científica que esté disponible y aprovechando los recursos que tenemos. Ya para ir cerrando en estas partes generales y dejar a la doctora Alejandra con ustedes, finalmente les quiero decir que hoy tenemos un problema mundial y es el desabastecimiento de psicofármacos. ¿Por qué hay desabastecimiento de psicofármacos, de medicamentos? Número uno, porque la pandemia generó mayor incremento de problemas mentales. Número dos, porque hoy se están usando más medicamentos en todo el mundo y hay inexistencias.
Número tres, cada país tiene sus procesos de regulación de medicamentos. Entonces, no es solo en Antioquia o en Colombia que los medicamentos están escaseando, es una problemática a nivel nacional. ¿Qué me atrevería yo a aconsejar aquí a las familias de servir? Hombre, que si son medicamentos que sabemos que necesitamos no suspenderlos, pues tener por ahí nuestras caleticas, nuestros medicamentos guardaditos, por si se escasea, por si la EPS no los entrega. Pero ojo, eso es riesgoso mantener medicamentos por ahí donde hay niños, donde hay personas que tienen alto riesgo de hacerse daño. Entonces, ya con esto cierro, espero haber sido claro, les he hablado que es un trastorno mental y les he dicho que es un fenómeno que no solo tiene que ver con un fenómeno que padece la persona, sino los que estamos enfrente al entender y comprender qué es lo que está pasando en ese individuo. El diagnóstico lo hace un especialista y también necesita el apoyo de la familia con buenas fuentes de información. Les he hablado que los psicofármacos son medicamentos que benefician, que ayudan, que colaboran, que hacen que las personas duren menos enfermas. Eh, También les he dicho que en Servir creemos en los medicamentos, pero ¿qué pensamos? Que tan importantes son los medicamentos como el apoyo psicoterapéutico de psicología, de trabajo social, de terapia ocupacional, de neuropsicología, en fin, de todo el modelo de atención. Y también finalmente les he dicho, y queda ahí para que consolidemos durante la siguiente semana, Freddy, el espacio que estoy ofreciendo para que dentro de 8 días hagamos la parte B de esta conferencia. Espero haber sido muy claro, les agradezco mucho su presencia, son 67 familias y me voy a despedir. Freddy, toma nota, por favor, de alguna inquietud, alguna sugerencia para tenerla presente. Por ahora me despido. ¿Algo más, Freddy? Doctor, no, muchísimas gracias. Le estaba diciendo a las familias ahorita en el momento en que se fue la señal, que quién más usted, una persona tan idónea y que ha tenido todo este trabajo tan importante desde hace tantos años al frente de la salud mental de las familias y que precisamente nos haya hecho este contexto tan importante sobre el tratamiento farmacológico. Y con respecto a las inquietudes, pues por ahí veo en el chat que ya están haciendo preguntas, pero sí es importante darle paso a la doctora Alejandra para que ella ya nos termine el día de hoy de complementar este tema tan importante. Antes de darle paso a la doctora Alejandra, familia, recuerden mantener sus micrófonos en silencio, solamente levantar el icono de la manito, solicitar el uso de la palabra o bien sabemos que lo hacemos al final de la sesión. Entonces, doctor Ramón, no, muchísimas gracias. Y claro que sí, en 8 días estará abierto el espacio para continuar con este tema tan interesante. Y ahora sí, doctora Alejandra, bienvenida nuevamente y muchas gracias por estar acá en nuestras sesiones académicas Servir. Listo, bueno, muchas gracias. Voy entonces a compartir la pantalla. Ahí me están viendo la pantalla. Sí, doctora, ya se ve. Sí, se ve muy Sí, ya la bien. estamos visualizando. Es sino que Listo, le des el perfecto. iconito, exactamente, para que quede ya, ahí quedó perfecto. Ahí quedó bien, listo. Bueno, me presento nuevamente. Yo soy Alejandra Bustamante, yo soy médica de la Universidad de Antioquia y actualmente estoy haciendo la especialización en psiquiatría. En este momento, pues soy residente de segundo año y estoy pues como con mis prácticas en Servit. Para esta ocasión, pues les voy a presentar unas diapositivas que hizo el doctor Ramón y pues que son muy competentes como con el día de hoy. Entonces, dentro de la tabla de contenidos, vamos a ver un poquito de lo que son los antipsicóticos, los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, las benzodiazepinas, los anticonvulsivantes, los ansiolíticos, los psicoestimulantes, los inductores del sueño y otros. Si vemos, son un montón de grupos, pero digamos que vamos a decir como lo más importante de todos, que son como estos psicofármacos que nosotros en la institución
y en general en pacientes con enfermedad psiquiátrica son como los que más utilizamos en el día a día. Entonces, ¿por qué es muy importante esta charla? Porque dentro de los pacientes psiquiátricos uno se encuentra mucho en la práctica clínica que el paciente sale muy bien, por ejemplo, de una hospitalización, el paciente sale estabilizado, la familia está contenta, el paciente está contento y resulta que se va para la casa y por algún motivo deja de tomarse el medicamento. Se deja de tomar uno o se deja de tomar varios, ¿cierto? Por razones diferentes y el paciente vuelve a estar descompensado. Entonces, este tipo de charlas, a lo que nosotros le apuntamos es que la familia tenga un poquito de conocimiento, porque yo creo que desde el conocimiento, la decisión de adherirse al tratamiento o de dejarlo va a ser un poquito más tomada, como con un poquito más de conciencia, ¿cierto? Entonces, hay que saber pues que los medicamentos eh, para enfermedad mental están ampliamente utilizados. No solamente los recetamos los psiquiatras, sino que también se recetan desde medicina general, ¿cierto? En la primera aproximación que el paciente pueda tener con el médico general pueden ser recetados, pero digamos que la parte de psiquiatría se reserva de pronto medicamentos que son como mucho, que se usan más como para enfermedades más graves o que el médico general en la atención primaria no ha logrado contener de una manera óptima. Es muy importante y yo creo que todos ustedes, sea porque personalmente lo sientan así o sea porque tienen un vecino, tienen un familiar o un amigo que estigmatiza mucho estos medicamentos en psiquiatría. Entonces son personas que de pronto les van a decir, ay, ¿usted para qué le va a dar ese medicamento a su hijo? Si esos medicamentos lo que hacen es doparlo. ¿Usted para qué le va a dar ese medicamento? Si ese medicamento lo que le va a generar es una dependencia, se va a volver adicto al medicamento. Y este tipo de comentarios que son tan normales en la sociedad es lo que de pronto muchas veces hace que las familias y el mismo paciente decida suspender o no adherirse completamente al tratamiento que le ha sido formulado desde la parte de psiquiatría. Entonces, digamos que esta buena adherencia al tratamiento farmacológico va a hacer que las enfermedades mentales, si bien pueden ser graves, como una esquizofrenia o un trastorno afectivo bipolar, o de pronto un poquito menos graves, pero que no dejan de ser muy importantes, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o un trastorno depresivo, puedan ser controladas o por el contrario, puedan ser enfermedades de alto impacto, no solo para el paciente, sino para la familia. Entonces, dentro de recomendaciones generales que debemos de conocer todos es que la enfermedad mental en algunos casos puede ser absolutamente catastrófica. Vemos que hay pacientes con enfermedad mental que no solamente se alteran ellos, sino es toda la dinámica familiar. Tenemos esas familias que entonces empiezan a decir, listo, yo tengo a mi hijo, tengo a mi papá o al tío, lo que sea, descompensado. Y desde esto, entonces nosotros en nuestra casa no tenemos, digamos que una vida cotidiana normal, ¿cierto? Porque hay agresividad, porque no sabemos qué hacer con la persona, porque no está comiendo o porque no está durmiendo. O por el contrario, en esas enfermedades como la esquizofrenia, que son pacientes que por la naturaleza de la enfermedad del paciente empieza a estar muy dormido, no quiero hacer nada, no me quiero bañar, no me quiero vestir. Entonces vemos que son cosas que afectan de manera dramática toda la dinámica familiar y que incluso uno ve en la práctica que estas familias se tienen que reorganizar para que estos pacientes puedan tener como un cuidador como apropiado muy en cuenta y quiero que se lleven mucho esto para la casa hoy. Los psicofármacos definitivamente nos ayudan. Estos psicofármacos que se utilizan en psiquiatría han sido psicofármacos que han estado en múltiples ensayos clínicos, que han demostrado que tienen evidencia científica y que por eso son recetados. No se recetan medicamentos que definitivamente no hayan demostrado que tengan pues como una ventaja. Obviamente el impacto que tiene un medicamento en un paciente puede ser diferente a otro, ¿cierto? Pero en general, para cierta enfermedad, un medicamento apropiado nos va a ayudar.
Lo que uno trata es dar una dosis, la menor dosis posible, pero para que este paciente esté controlado. Uno lo que hace en la hospitalización o ya cuando el paciente está como en la consulta externa cada mes, cada 2 meses viéndose por psiquiatría, uno, digamos, que va mirando el paciente con qué dosis se me estabiliza de manera que yo tenga un paciente funcional que pueda tener una vida normal o casi normal, pero que no tenga unos efectos adversos importantes que le puedan impactar la calidad de vida y que de pronto deje pues como de tomar. El medicamento eh, se mira desde la experiencia también pues como de la práctica clínica. Lo que les decía el doctor Ramón es importante. Desafortunadamente, los diagnósticos en psiquiatría son subjetivos. Es decir, yo no tengo un examen en sangre que me mida depresión en sangre, ¿cierto? Desafortunadamente, esquizofrenia en sangre, no. Pero son síntomas que lo hacen a uno orientar a un diagnóstico y que por esto se va a dar un tratamiento específico basado en la evidencia científica. El inicio del tratamiento, el mantenimiento y la descontinuación es fundamental. Uno muchas veces, por ejemplo, si tiene un dolor de cabeza, se va a tomar un acetaminofén y uno sabe que de pronto el acetaminofén le va a quitar el dolor de cabeza. Yo no me volví a tomar el acetaminofén y quedé sin dolor de cabeza y no hay ningún problema. Pero los medicamentos de psiquiatría son diferentes porque tenemos medicamentos que tienen que aumentarse muchas veces desde dosis bajita, irla aumentando para que el paciente lo tolere, ¿cierto? Tener un mantenimiento porque hay fármacos, por ejemplo, la clozapina, que es un medicamento muy utilizado, que incluso me tiende a estabilizar síntomas hasta 18 meses después de que yo lo inicie. Entonces no quiere decir que yo ya tengo 200 miligramos de clozapina en una semana y que llegué al efecto tope, por así decirlo, sino que incluso un año y medio después yo voy a empezar a ver que sigue aumentando el efecto positivo en los pacientes, que asimismo como va aumentando y como deben de subirse de manera, digamos que progresiva, tampoco se deben de cortar súbitamente porque hay medicamentos que cuando los cortamos de manera súbita van a generar unas reacciones muy indeseadas en los pacientes. Entonces vamos a tener, ahorita vemos pues algunos síntomas, pero entonces vamos a tener el paciente descompensado, con sudor, con diarrea, con vómito, con mareo, etcétera. Listo. La conservación del medicamento, la administración, las contraindicaciones y la herencia y tener pues como conocimientos de los efectos adversos es necesario. Nosotros vamos a tener pacientes, por ejemplo, que son muy conscientes de su enfermedad y que son pacientes que van a su casa y que saben que se tienen que tomar el tratamiento y que ellos mismos se pueden autoadministrar ese medicamento, como vamos a tener pacientes que definitivamente no, ¿cierto? Porque sabemos que su condición, digamos que su reserva cognitiva no se lo permite, porque son pacientes que tienen alguna discapacidad y necesitamos administrárselos, o porque son estos pacientes que sabemos que como por su condición, por su de pronto un trastorno de personalidad o porque no tenga muy interiorizada su enfermedad, no se lo va a tomar y que vamos a hacer los familiares, lo que vamos a tener que estar ahí como muy pendientes de que ya es la hora, de cuál es el que le tengo que administrar, etcétera. ¿Listo? Y el tratamiento farmacológico, como les decía el doctor ahorita, también muy importante, definitivamente es un complemento. Las enfermedades en psiquiatría no se deben de tratar exclusivamente con psicofármacos, sino que tiene que haber un seguimiento, ¿cierto? Como por todas las otras especialidades que tenemos, como psicología, trabajo social, etcétera. Dentro del primer grupo de fármacos que tenemos, entonces vamos a tener los antipsicóticos. Los antipsicóticos en general se usan para estas, no se limita a esto, pero digamos que estas son como las más comunes para la esquizofrenia, para los episodios de manía en trastorno bipolar, para la agitación aguda y para la depresión psicótica. Digamos que en la esquizofrenia también de pronto es de conocimiento más general porque ha habido em, como más comunicación desde el cine, desde esto, de ver que pues en la esquizofrenia vamos a tener unos síntomas positivos que son el paciente que alucina, que escucha voces, etcétera. En el trastorno bipolar, en esos episodios de manía,
en que el paciente lo vemos muy alegre, muy alterado o de pronto muy irritable, que está peleando, que tiene demasiados proyectos, que también puede tener un episodio psicótico de estar alucinando, de escuchar cosas, o en una depresión que también me puede llegar, incluso en depresiones muy graves, a tener síntomas, pues como estos psicóticos. Entonces, digamos que en términos generales, los antipsicóticos más comúnmente se van a dar en estas patologías. Dentro de las bases neurológicas, digamos que todos los psicofármacos lo que hacen y lo que se ha estudiado con ensayos clínicos es ver que se alteran los neurotransmisores. Por eso es que sabemos que estos medicamentos sí tienen un efecto dentro del cerebro. No es simplemente que uno lo dé y ya, sino que se ha visto pues que altera, que dependiendo del psicofármaco, uno puede tener aumento, disminución de la dopamina, de la serotonina, de la acetilcolina, del glutamato, que son en general neurotransmisores que yo voy a tener, digamos que haciéndome esas conexiones neuronales y que voy a tener efectos diferentes dentro de mi paciente. Entonces, digamos que los antipsicóticos se dividen en dos grupos grandes. Uno son los antipsicóticos típicos, que son los que salieron, digamos que al principio, que también son conocidos como antipsicóticos convencionales o de primera generación, y digamos que los más conocidos son estos, haloperidol, ¿cierto? La pipotiacina, la levomepromacina, y que son ampliamente pues como utilizados. Dentro de los efectos adversos con estos medicamentos, para que los tengamos en cuenta, entonces van a ser los síntomas extrapiramidales que son muy, muy comunes en los pacientes y que el mismo familiar los detecta o el mismo paciente. ¿Qué síntomas son estos? Entonces, por ejemplo, la caticia, que es cuando el paciente no se me puede quedar sentado, sino que se para, se sienta, se mueve. Es como una incapacidad, una necesidad involuntaria de moverse. La rigidez, que yo tengo un paciente que está muy tieso, que yo veo que camina y que no hace, por ejemplo, un balanceo de los brazos como cualquier persona lo haría, sino que camina como un robot, o que para mover ciertos músculos del cuerpo es como si fuera como muy robotizado, como pegado. La bradicinesia es ese enlentecimiento del movimiento. Entonces yo tengo el paciente que puede que me haga todo el movimiento, pero que sea muy lento. Entonces yo voy a coger el vaso y muevo como muy despacio la mano, ¿cierto? El temblor, que yo diría que es el efecto más común de los antipsicóticos, y ya reacciones, digamos que agudas de distonía, que es no me sirve algún músculo, o a largo plazo esas disquinesias tardías, que son movimientos, sobre todo en el área de la boca, que son involuntarios. ¿Listo? Dentro de estos efectos adversos tenemos que saber que uno siempre como médico pone en una balanza, ¿listo? ¿Qué tanto me altera este efecto adverso la calidad de vida del paciente versus los síntomas, qué tan graves eran y que los logré controlar? La acaticia, por ejemplo, debe resolverse porque es algo absolutamente incómodo para el paciente y que a largo plazo me puede generar incluso un desgaste muscular. Y digamos que los otros, por ejemplo, el temblor o que se vuelvan un poquito lentos y esos, uno tendría que sopesar que impacta más, y también se podrían dar medicamentos que nos ayuden a contrarrestar un poquito esos efectos adversos. Dentro de los efectos cognitivos, entonces vamos a tener el embotamiento afectivo, que es esa parte de que el paciente como que no logra como que sus emociones fluyan, por así decirlo. Entonces es un paciente como que es como si actuara como que no le importara nada, como que no le impacta demasiado, por ejemplo, una noticia grave, o que no le impacta demasiado si le están dando una buena sorpresa, ¿cierto? Puede ser un efecto adverso como de los medicamentos. La hiperprolactinemia, que es que se sube la prolactina, que es pues, una función hormonal dentro del cuerpo, y que normalmente los pacientes lo van a percibir porque van a tener salida de leche por los pezones. Estos efectos son importantes, que si en algún momento pues, los presentan, obviamente se los dicen a psiquiatría, y que no necesariamente requiere el retiro del medicamento.
también en algunos casos uno puede simplemente añadir otro medicamento para contrarrestar esta hiperprolactinemia, pero que el paciente nos continúe estable. El parkinsonismo, que son como unos movimientos parecidos al Parkinson, pero digamos que no es enfermedad de Parkinson como tal, y alteraciones en la memoria que son, digamos que transitorias. Dentro de los efectos colinérgicos, entonces, son también muy comunes. El paciente que va a decir, tengo la boca muy seca, me está dando mucha sed, entonces quieren como estar siempre tomando líquido, van a tener de pronto estreñimiento, visión borrosa y el aumento de peso, súper importante. Suelen abrir el apetito. Entonces, con estos pacientes también uno tiene que mirar, pues, que el aumento de peso no sea muy exagerado para que no nos vaya a dar otro tipo de enfermedades como hipertensión, como diabetes, etcétera, pero siempre acompañar con estilos de vida de calidad, entonces hacer ejercicio, comer saludable, etcétera, y algunos otros efectos adversos como la disfunción sexual. Entonces, como les decía, pues digamos que las indicaciones de los antipsicóticos son estas en general. Dentro de los atípicos, entonces ya tenemos medicamentos que son un poquito más nuevos. Tenemos la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, la aripiprazol, etcétera. Digamos que son como las más, la paliperidona también y la misulpride. ¿En qué se diferencian estos antipsicóticos atípicos? Que los efectos adversos suelen ser menores a los típicos. Entonces, es posible que controlemos al paciente mejor sin que el paciente tenga una mejor adherencia porque no le van a producir tantos síntomas. En general, vamos a actuar con estos antipsicóticos en los síntomas positivos de la esquizofrenia que yo les contaba ahorita y en sí pues, de la psicosis, que son las alucinaciones y las ideas delirantes. Pero digamos que dentro de los síntomas negativos, que en la enfermedad mental se conocen es como ese aislamiento social, esa no reacción afectiva, el aplaneamiento, que ya casi no hablen, que el paciente no esté motivado por hacer nada, estos medicamentos casi no van a actuar. Entonces ustedes pueden tener pues, un familiar o alguien conocido que lo vean muy bien porque ya no habla solo, porque ya no tiene unas conductas extrañas, pero que el paciente siga quejándose de que no le motivan a hacer muchas cosas. Y ha sido pues como difícil desde la parte medicamentosa y esto ya tendría que ser pues como más con psicoterapia. Dentro de los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos van a ser muy parecidos a los típicos, pero muy importante la displasia sanguínea, sobre todo con la clozapina. Los pacientes que tienen clozapina normalmente se les mandan exámenes, hemogramas. Esta displasia sanguínea se refiere a que estas células que nos sale en el hemograma, que los leucocitos, que eso, tengan el rango normal y que no se nos baje el número. Entonces siempre se hace un seguimiento, hay que estar atento cuando ese número cambia, pero en general suelen ser muy seguros y no suelen ocasionar pues como tanto este efecto. Dentro de los antidepresivos, entonces vamos a tener un grupo importante que son los antidepresivos tricíclicos, la imipramina, la mitriptilina, la clormipramina, la fluvoxamina, que son medicamentos que digamos que se usan para muchas cosas, no solamente son antidepresivos, entonces ustedes van a poder conocer de pronto personas que lo toman porque tienen migraña, personas que lo toman porque tienen, eh, digamos que porque no son capaces de controlar la vejiga, ¿cierto? Pero también son muy buenos antidepresivos. Dentro de las indicaciones, pues vamos a ver todos los trastornos del espectro, pues como de la depresión, también de los ansiosos como el trastorno de pánico, como el trastorno obsesivo compulsivo. Pacientes de pronto que tengan dificultad para conciliar el sueño también se pueden utilizar para dormir. En trastornos por déficit de atención, en alimentación, en trastornos por alimentación o en dolor crónico. Vemos pues que es como una amplia variedad de trastornos. Dentro de los efectos adversos más importantes, entonces vamos a poder tener sequedad de boca, estreñimiento, que el paciente sude mucho, que tenga oleadas de calor, visión borrosa y nuevamente el temblor fino, pues que normalmente es como ese aleteíto que se hace pues como en los dedos de la mano.
Dentro de estos efectos adversos, pues digamos que en general ninguno es grave, a menos que ya sea pues como excesivo, digamos, tipo la visión borrosa me está afectando la calidad de vida, sí habría que ver. Pero por ejemplo la sequedad de boca, la sudoración, si es una cosa normal que se puede tratar como con medidas diferentes, no hay problema. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que yo creo que para todos, en general, para toda la población han sido muy conocidos porque la fluoxetina ha sido un medicamento que se ha recetado de manera amplia, pero también tenemos la sertralina, la paroxetina, el escitalopram y el citalopram, y que en general en las depresiones que son como puras, que no van a ser de trastorno bipolar, sino depresión, lo que llamamos unipolar, van a ser nuestra primera elección de tratamiento. Y también lo usamos para esa distimia, que son los pacientes que han tenido un trastorno depresivo de mucho tiempo de evolución, también para todos los trastornos de ansiedad, para el obsesivo compulsivo y también para la bulimia y la anorexia. También dentro de los antidepresivos tenemos unos que se llaman de acción dual, porque no actúan solamente en la serotonina como los anteriores, sino que pueden actuar en otros receptores. Entonces vamos a tener la mirtazapina, la duloxetina, la desvenlafaxina y la venlafaxina. En general, estos dos grupos anteriores, los efectos adversos van a ser muy parecidos. Pueden generarme, y aquí es muy importante que miren esto. En general, casi todos los antidepresivos, los pacientes se nos van a quejar de que no pueden dormir. Es lo más común y por eso casi todos los antidepresivos los vamos a dar por la mañana y ustedes van a ver que uno manda la fluoxetina, la sertralina, la citalopram, etcétera, con el desayuno. Pero no falta más o menos un 10% de los pacientes que les produce lo contrario, que es la somnolencia. Estos efectos también son importantes referirlos porque cuando el paciente tiene somnolencia, uno lo que puede hacer simplemente es cambiar el horario del medicamento, sin que yo tenga que cambiar el medicamento, sin que lo tenga que dejar, sino simplemente adaptarme a que ese poquito de población que le da sueño, entonces yo le cambio el horario, ¿cierto? Náuseas, boca seca y mareo, pero normalmente estos tres y lo que es dolor de cabeza, el aumento de la ansiedad, también es común. Normalmente estos síntomas duran los primeros 15 días de tratamiento. Y aquí hago énfasis porque a nosotros muchas veces nos llegan pacientes que nos dicen, a mí me mandaron fluoxetina, pero me la tomé 3 días. Y uno le dice, ¿y por qué usted se la tomó 3 días? No, porque yo me la tomé 3 días y no me hizo absolutamente nada. Y aparte, me dio mucho dolor de cabeza, entonces yo suspendí eso. Entonces, importante, dos conceptos que se lleven grandes. Primero, que estos medicamentos nos van a hacer efecto más o menos a las 6 a 8 semanas posterior a que yo lo inicié. Entonces, si yo llevo 4 semanas tomándomelo y no me ha hecho nada, yo debo perseverar tomándomelo para esperar a darle el momento en que los neurotransmisores tienen la estabilidad para uno saber si se hace efecto o no. Primero. Y segundo, saber que los efectos adversos, que son estos de las náuseas, de la boca seca, del dolor de cabeza, que se me aumentó la ansiedad y eso, normalmente no pasan y al que le pasa le duran más o menos 15 días. Entonces tratar como de sopesar como esos síntomas 15 días y persistir pues como con la adherencia al tratamiento. Dentro de los antidepresivos atípicos, que ya son antidepresivos que funcionan en otros neurotransmisores diferentes, vamos a tener, por ejemplo, el bupropion, la agomelatina y la trazodona. La trazodona usualmente se ha usado mucho para dormir, porque la dosis de antidepresiva es muy, muy alta. Entonces, en general no lo usamos para que el paciente no esté deprimido, sino para que el paciente pueda dormir. Y el bupropion, que también ha sido muy común últimamente, sirve mucho en los pacientes que tienen adicción al cigarrillo y en pacientes en que tienen esas depresiones de querer dormir, de querer estar tirados en la cama porque tiene un efecto un poquito, digamos, que sube. Entonces el paciente puede estar un poquito como más activo. Bueno, esto era lo que les estaba diciendo. Y tenemos los estabilizadores del ánimo, otro grupo muy, muy grande de medicamentos y que yo creo que muchos de ustedes tienen familiares con ellos y son el carbonato de litio, el ácido valproico o el divalproato de sodio, que es el Valcote, pues, pero digamos que es
básicamente lo mismo, la carbamazepina, la ascorbamazepina y la lamotrigina. Estos estabilizadores del ánimo usualmente los vamos a utilizar principalmente en trastorno afectivo bipolar. Tenemos otras indicaciones, pero quienes tienen pacientes con familiares con estos diagnósticos pues van a saber que es común. ¿Qué es importante? El carbonato de litio es altamente tóxico cuando no se regula. Por eso, este medicamento, uno siempre le manda lo que es la litemia, lo mismo que al ácido valproico que vamos a mandar valproem. Entonces, el paciente no es que si se le olvidó ayer las 3 dosis del carbonato de litio, entonces hoy me voy a tomar 6, o se me olvidó toda la semana, entonces me voy a desatrasar tomándome toda la semana el litio, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ser, son medicamentos que se tienen que dar por horario y la dosis indicada. ¿Listo? Entonces tenemos para el trastorno afectivo bipolar lo que les estaba diciendo, la depresión mayor que no me sirvieron los antidepresivos, el trastorno esquizoafectivo y también se sirven como anticonvulsivantes. Ustedes van a ver personas con epilepsia que pueden, por ejemplo, tomar ácido valproico, pero no es que tengan enfermedad mental, sino que pueden tener, por ejemplo, una epilepsia. Dentro de los efectos adversos, entonces las discrasias sanguíneas, lo mismo que les contaba con algunos psicóticos, antipsicóticos, mirar pues como con el hemograma, entonces van a ver que si se les manda, es importante que se hagan los exámenes, ¿cierto? Boca seca, náuseas, temblores, debilidad muscular y confusión. Y las benzodiazepinas, otro grupo muy importante, lorazepam, midazolam, clobazam, diazepam, alprazolam, trazolam. De esto que es importante, saber que el ribotril, que es el clonazepam, es una droga que desafortunadamente es de abuso también. Se consigue en la calle a precios muy baratos y los pacientes que tienen abuso por uso de sustancias, muchos de ellos tienen pues como adicción a esto. Pero en general estos medicamentos en la práctica clínica nos van a servir mucho para trastornos de ansiedad que estén muy exagerados para bajar un poquito el paciente o pacientes que estén muy agitados, que estén muy desesperados, que estén muy violentos, por ejemplo. Pacientes que tengan un problema con el consumo de alcohol, que suspenden el consumo de alcohol para que no les dé el síndrome de abstinencia, debemos tratarlos también con benzodiazepinas y también miren que para la epilepsia pues como que sirve. Efectos adversos con estos medicamentos, muy importante, y es una cosa que se llama la depresión respiratoria, y son pacientes que si tienen una sobredosis con benzodiazepinas, se pueden morir porque pueden tener un paro respiratorio. Entonces son medicamentos que siempre van a estar controlados. Si se los recetan pues a los familiares, siempre va a haber un formulario con una receta de control porque son entregados, digamos que directamente por el gobierno. Y dentro de los anticonvulsivantes vamos a tener ya fenobarbital, fenitoína, topiramato, lacosamida, etcétera, para epilepsia, para convulsiones parciales y también vamos a ver pacientes con migraña que se les puede dar y les funciona muy bien. Dentro de los efectos adversos también vamos a tener somnolencia, mareo, fatiga, cefalea, náuseas o vómito, que se pueden controlar inicialmente pues como con medidas en la casa y si definitivamente pues no, obviamente pues se tienen que retirar o cambiar como por otro medicamento. Y los ansiolíticos, que las benzodiazepinas son ansiolíticas y también la pregabalina, la tifoxina, la buspirona. Digamos que aquí lo que más usamos es la pregabalina, que también se usa para estos pacientes que tienen dolores crónicos, también se usan para pacientes con adicciones porque disminuye la ansiedad de consumo de algunas sustancias o para dormir o también para ansiedad, pues para trastorno de ansiedad. Vamos a tener efectos adversos como vértigo, sequedad bucal, estreñimiento, vómito, flatulencia, disfunción eréctil. También pueden aumentar de peso porque aumentan el apetito. Pueden tener somnolencia, precisamente por eso se usan para insomnio y pueden tener un deterioro de memoria, pero a largo plazo. Y ya los psicoestimulantes, que son el metilfenidato, la famosa Ritalina, la tomoxetina, que en general se usan es para estos pacientes que tienen un trastorno por déficit de atención.
Dentro de los efectos adversos podemos ver reducción del apetito, insomnio inicialmente, pero que va mejorando con los días. Y los inductores de sueño, melatonina, sopiclona, sopiclona, importante porque hemos visto muchos pacientes, la sopiclona, el solpidem, todos estos medicamentos son de venta libre y son medicamentos que tienen muchos efectos adversos y que nos es muy difícil controlarlos. Entonces, por favor, los invitamos a que ni ustedes se lo automediquen ni sus como parientes. Y biperideno, que en general lo usamos como para controlar esos temblores, esa rigidez, esa salivación excesiva que tenemos con los antipsicóticos. Y la clonidina, que si bien es un medicamento que usamos de pronto para pacientes hipertensos, lo usamos también mucho, por ejemplo, en niños, en pacientes pediátricos que tienen muchos impulsos, que están muy acelerados para bajarles un poquito como esa conducta. La levotiroxina es el medicamento que se usa para el hipotiroidismo, pero cuando yo tengo un paciente con una enfermedad psiquiátrica y no tengo la levotiroxina controlada en la dosis que yo necesito, esta enfermedad mental me puede empeorar. Y la difenhidramina va a ser un antihistamínico que también lo uso para dormir. Y el propranolol, que se usa mucho para el corazón, también ustedes pueden ver, tener familiares que lo usan cuando tienen mucha ansiedad, entonces pacientes que les toca exponer, pacientes que se tienen que enfrentar a una situación que les genera demasiada ansiedad, se les puede mandar y también para disminuir los temblores o los efectos adversos de los otros medicamentos. Y estas son como las referencias bibliográficas. Yo sé que son como muchos contenidos, pero yo me imagino que todos identificaron medicamentos que se les dan a los familiares y es importante entonces que sepan, como conclusión a esto, que todos los medicamentos que se ponen por psiquiatría han sido como muy estudiados, primero, que tienen resultados conocidos, segundo, que los psiquiatras los mandan, que si se los mandan es porque han encontrado una buena estabilidad para su ser querido, y cuarto, que ustedes aprendan a identificar efectos adversos para que los comuniquen y que el psiquiatra sea quien les diga si lo retira, se lo cambia o si se le puede hacer un cambio en la dosis. Bueno, doctora Alejandra, muchísimas gracias por esta información tan importante y mire qué razón tenía el doctor Ramón Lopera cuando nos dijo que era importante generar otro espacio, otra segunda parte para poder continuar con este tema. Le cuento que tenemos muchas inquietudes en el chat, pero quedamos con el compromiso y como lo dijo el doctor Ramón, vamos a consolidar todas esas preguntas porque si las quisiéramos resolver ya, nos quedaríamos aquí hasta más de las 9:10 de la noche y ya tenemos que entender que ya son ya las 8 pasaditas y es importante ir a descansar. Entonces, quedamos con el compromiso y doctora Alejandra, pues ojalá usted nos pueda acompañar la Claro próxima que sí. semana, ya esperaremos las directrices del doctor Ramón para continuar con este tema y seguir despejando inquietudes, porque sabemos que las familias tienen muchas dudas y precisamente acá en el chat quedan consolidadas algunas y los invitamos para que inviten otras familias, para que en el transcurso de esta semana hasta el próximo miércoles traigan más dudas y más inquietudes con respecto al tratamiento farmacológico.